Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, sé que he estado varios días sin subir vídeo y demás. Lo siento, es que he tenido una serie de problemas que he tenido que estar resolviendo y demás, problemas personales. Y bueno, creo que ya estará todo bien, así que espero que pueda volver a seguir subiendo vídeos con normalidad. Lo siento un poco si habéis estrenado vídeo y no he podido subirlo, pero entre las fechas que han sido y los problemas y demás, me ha salido imposible. Así que bueno, vamos a ir a lo que iba a hablar en este vídeo. Y es que acabamos de entrar hoy mismo, es el primer día en el que estamos en el Reino Perdido, son 50 días del KVK, y como ya os dije, al final pues hemos elegido himno heroico, quitando que quizás es un poco de los más aburridos y demás, para mí es uno de los KVKs que más me han gustado, porque yo sí que he probado Orleans y Orleans también me ha parecido que está bastante bien, pues para free to play y demás. El tema de las habilidades al tener una cuenta activa, antigua, pues sí que ayuda un poco, por lo menos en cuanto a la hora de facilidades de combinaciones de marchas y demás. Me gustó bastante. Lo que pasa que el hecho de que no me gustó que no te vas asegurando ninguna zona. Por ejemplo, yo aquí al inicio en Orleans, por ejemplo, esta primera zona, que sería, pongamos que sería esta de por aquí, por mucho que la ganaras, como no podías encerrar pues a lo que sería el enemigo, que sería parecido a lo que pasa aquí en San Pedro, que no puedes encerrar al enemigo, entonces están todo el rato atacándote y demás, y que por mucho que hayas ganado esta zona y que luego ganases pues la siguiente y demás en Orleans, os estoy diciendo, pues luego se podía volver todo de cara y más que estuvimos jugando pues un 2 versus 6, pues fue bastante, digamos, pesado esa última parte en la que por mucho que hubieses ganado, luego todo se volvía hacia atrás, pues porque el enemigo, al ser 6 reinos contra 2, pues se ponían de cara. No me gustó mucho ese hecho y creo que con los otros formatos pasa algo parecido, pero bueno, quitando ese hecho, hemos jugado pues himno heroico. A mí me gusta bastante este formato de KVK, aunque solo he jugado este y Orleans en todos los KVKs que llevo jugado. Sí que me gustaría probar otros formatos del KVK, pero bueno, vamos a ir probando a ver qué va pasando más adelante. Y bueno, este vídeo quería hablar un poquito acerca de qué hacer el primer día del KVK. Bueno, en primer lugar, bueno, antes de ver esto de por aquí de los cristales, quería deciros una cosa. Respecto a cuando todavía estamos en el reino normal y vamos a ingresar al KVK pues unas horas más tarde. Es importante que intentéis dejar que esta barra de puntos de acción se llene o casi se llene, no que se llene del todo, sino que falte un poquito mientras estáis en el reino normal en la última etapa de fuertes del pre-KVK. Porque pues si no estáis compitiendo como tal, como hicimos nosotros en nuestro reino para conseguir un mejor puesto, es mejor que ahorréis un poquito de AP en esos bárbaros, en esos fuertes, y les guardéis para hacer bárbaros en el reino perdido. Porque si empezáis desde el primer momento ya a encadenar, siendo free to play, lo vais a agradecer un poquito. Vais a conseguir aquí unos cristales extra que, bueno, para hacer las primeras tecnologías que van a venir por aquí en la tecnología de cristales, o bien para subir la mina de cristales, pues os van a hacer bastante falta. Y bueno, este es el primer consejo que os puedo dar, y es que guardéis un poquito lo que serían los puntos de acción para que se llenen al reset. Luego, por aquí he estado viendo que hay uno que se llama reserva estratégica y que viene en función de los recursos que recolectéis en el mapa. Si estáis recolectando, por ejemplo, tenéis la marcha en el hoyo, hacer que vuelva justo después del reset, porque bueno, así pues tendréis completadas esta parte de por aquí bastante más fácil. Yo como no recolecto recursos, no creo que complete esta etapa. Quizás a lo mucho por las noches estos 3 días mande a recolectar recursos. Pero bueno, sí puedo entrar porque tampoco es que haya tenido demasiado tiempo para entrar justo al reset para poder mandar a recolectar. Y bueno, aquí no son grandes beneficios, lo que sale son un poquito de gemas, así que bueno, este paso lo podéis saltar si no queréis hacerlo porque no es que sea demasiado importante. Y bueno, ahora vamos a lo que sería más importante respecto a lo que sería la mina de cristales y la tecnología del KVK. Yo este KVK, que es lo que quería enseñaros, he empezado con más cristales de lo habitual
porque pues migré justo después de haber pasado el pre-KVK en el del reino anterior. Entonces tenía unos pocos más de cristales, porque en la segunda etapa de entrenamiento, si no me equivoco, nos dan una serie de cristales por entrenar tropas. También con que el KVK anterior hice pues muchos bárbaros, hice 63.000 bárbaros a puro AOE, pues he empezado este KVK con 4 millones y medio de cristales y bueno, luego también me he esperado antes de irme a dormir a que se activase lo que era el Kaukaruak, que pues se activa en cuanto se construyen las 30 fortalezas del Reino Perdido. Entonces hice esto, creo que eran como a las 3 horas del reset o una cosa así, 3 horas o 3 horas y algo, ya podíamos hacer la prueba del Kaukaruak. Entonces, contando que tenía más cristales de lo normal, puesto que migré con un extra de cristales del KVK y había hecho muchos cristales y tenía más cofres que de normal, pues bueno, lo que hice fue subirme de primeras la mina de cristales al nivel 25, que esto lo tenéis que hacer sí o sí, es muy fácil conseguir los cristales para subir esta mina al 25, y si es vuestro primer KVK de temporada de conquista, creo que también podéis llegar a subir la mina de cristales al nivel 25, si no, centraros en subir la mina de cristales lo más posible, y después yo lo que he hecho en el centro de cristales le he subido al nivel 16. Si no tenéis tantos cristales como he tenido yo, subirlo al nivel 12. Me diréis al nivel 12 porque la tecnología del KVK se va, pues digamos que, eh, digamos, te va pidiendo requisitos de tecnologías anteriores, requisitos de la, pues de nivel de la Academia de Cristales, os va a ir pidiendo conforme a lo que vais avanzando. Entonces, si no me equivoco, en Operación Hábil ya 5 te pide, creo que es ya tenerla al nivel 12. Entonces, si la ponéis al nivel 12 de primeras, en estas primeras tecnologías, entre que vais avanzando a subir Operación Hábil, pues vais a tener un pequeño descuento. No es mucho, pero os podéis adelantar a que os lo pida en esta tecnología. Nivel 12 yo creo que es mínimo imprescindible, luego ya pues más adelante por aquí, si no me equivoco, os piden nivel 16, yo como la he subido directamente al 16, eso que me he ido ganando. Otra cosa, si os queréis quitar de líos siendo free to play, lo que podéis hacer es dejar la academia al nivel bajito y que irla subiendo en función de lo que os vaya pidiendo estas tecnologías. Yo es lo que suelo hacer. Ahora ya la dejaré al nivel 16 y la iré subiendo en función de lo que me vayan pidiendo las tecnologías. Así que nada, también os voy a contar aquí un poquito cómo he hecho yo para subir la tecnología el primer día. Sí o sí, para ir avanzando hay que subir estas 4 primeras al 1. Luego os pedirá que subáis esta al 3 también, para poder poner Operación Hábil al 5. Yo después lo que he hecho, porque no sabía si me iba a dar los cristales o no, aunque luego con el KVK, con el Kaukaruak sí que me ha dado, he subido estas al 4 y esta de intercambio cultural también al 4. Pero ya después me he puesto a subirme esta al 1 para poder desbloquear saqueo, lo que sería el nivel 2, y también informes del Kaukaruak esta al 1, y después esta la voy a poner al 5 en cuanto tenga el resto de cristales, pero bueno, se quedaría como estáis viendo al 2. Después de tener esta al 2, vamos avanzando aquí esta al 1, esta de por aquí al 1, esta también se quedaría al 1, y ya podemos ir a subir lo que sería tratados a nivel 2 y intercambio cultural 2 también al 2. No podemos subir lo que sería Operación Hábil, ya que nos pide esta, y esta ya nos pide Marcha Veloz 2 al 3, y esta nos va a ir pidiendo que tengamos, si no me equivoco, estas primeras al 5. Entonces, yo lo que voy siguiendo es una guía que me he hecho, que saqué me parece que de alguna guía del 1093 o algo así, pero que no recuerdo ahora exactamente dónde la saqué. Voy siguiendo una guía que tengo en un bloc de notas que os enseñaré ahora. De hecho, la voy a ir poniendo ya por aquí, que sería esta de por aquí. Yo voy siguiendo en esta guía que tengo pues por aquí, voy siguiendo el orden y me voy marcando más o menos dónde me estoy quedando para poder ir avanzando más rápido y saber pues por dónde me estoy localizando. Como veis, sigue el orden que os he dicho, que vamos subiendo primero toda la tecnología de guerra al 1 para poder desbloquear. Luego ya podemos subir esta al 3, esta al 3,
y luego ya pues la que nos hace un descuento en las tecnologías la ponemos al 5 porque nos pide requisitos anteriores, ¿vale? Entonces pues básicamente está como bloqueada hasta que pongáis estas dos antes, que son la de campamentos ampliados y la de velocidad de marcha, os la pide tenerlas al nivel 3. Por eso es que está un poquito, digamos, que bloqueado. Luego ya podemos ir avanzando, como ya os he enseñado, a lo que sería cristales y el favor, que se pone a nivel 4 y luego ya, como os he dicho, ir avanzando en función de los cristales que tengáis. Si no, aseguraros que sí que subís lo de los bastiones, por lo menos para el primer día, pues podemos ya seguir avanzando en la tecnología de cristales. Yo ahora mismo ya he llegado a lo que sería Tritis 2 y Cultural Exchange 2, que son los del favor y que nos den más cristales por parte de los baluartes, y eso sí, hasta que hayáis subido hasta aquí, podéis esperaros a hacer las misiones de los baluartes. Si no, en cuanto hayáis subido Tritis 1 al 4 y Cultural Exchange al 4, pues ya podéis empezar aquí, si ya tenéis los bastiones, empezar a hacer pues lo que sería las misiones de los baluartes. Luego hay otras cosas que estoy priorizando, como voy a encadenar bastante y voy a intentar gastar AP, pero no voy a empujar igual que empujé el KVK anterior, voy a priorizar lo que sería la tecnología de Plunder, que es saqueo a los bárbaros, y subir pues la tecnología de más daño a bárbaros para que me dé un poquito más de rapidez a la hora de matar a los bárbaros y conseguir más cristales por parte de lo de saqueo, que sería Plunder. Esto va a ser cómo voy yo a ir avanzando. Para hacer una guía un poquito más concreta la haré en un vídeo exclusivamente hablando de la tecnología del KVK. Y bueno, básicamente a partir de esta guía que tengo yo aquí, voy priorizando en función de las zonas de guerra, porque cambia un poquito dependiendo del KVK en el que vayamos entrando. Esta guía como tal es más para himno heroico, creo, que cuadra mejor con el Kaukaruak y con todas las fechas de guerra. Sin embargo, como movieron un poquito los Kaukaruak, sobre todo me parece que fue en difícil, en la dificultad de difícil, pues movieron un poquito las fechas, hace que nos retrasemos un poquito al subir la tecnología del KVK. De ahí que tenemos que tener esta guía como base, pero ya después hacer nuestros propios cambios, porque obviamente una guía es individual para cada uno al final y cada uno tiene que saber cómo va a ir mejorando y demás la tecnología. Como digo, esto os hablaré un poquito más en los futuros vídeos, pero os quería contar sobre todo el inicio de esta tecnología, más que nada para que sepáis el primer día en que gastar los cristales o cómo ir mejorando la tecnología. Esta parte yo ya también la tengo avanzada, que sería bárbaros y demás, y también subiré lo que sería el Kaukaruak para que me dé más cristales, que lo estaré subiendo en cuanto haga ahora mismo las primeras misiones de los baluartes. Por lo demás, otra de las cuestiones que podría ser interesante tratar de llegar pronto sería poner Cultural Exchange y Treaties al nivel 5, el Treaties 1, Cultural Exchange 1, al 5, porque nos va a ir dando más cristales por lo que serían los bastiones. Lo que pasa que esto ya es un poquito más complicado porque nos va a pedir lo que sería la tecnología de guerra al 5, que si vamos a quitar esto un momento y volvemos al juego, son estas de por aquí, estas 4, nos las va a pedir al 5. Entonces nos va a pedir muchísimos cristales y esto no se va a poder hacer el primer día. Con lo cual, simplemente con que tengáis que tenéis que llevar tratados 1 al 4, intercambio cultural al 4, sí o sí, para aseguraros que vais a conseguir más cristales por parte de los bastiones, es prácticamente lo que tenéis que saber. Y bueno, subir operación hábil antes que todo, antes de subir todas estas tecnologías, que bueno, os va a ayudar también bastante a tener un pequeño descuento, sobre todo si sois free to play. Y luego ya pues enterraros en conseguir saqueo, que como digo, os lo recomiendo muchísimo que hagáis bárbaros en área para que vayáis consiguiendo más cristales. Y ahora voy a hacer otro punto que a mí me parece interesante y que yo voy a tratar de hacer siempre que pueda. Bueno, en cuanto entro al KVK mando a hacer cadenas y mando a recolectar con 3 gemas. Por ahora estoy únicamente haciendo 2 AOE hasta que mejore un poquito más la tecnología y que vaya consiguiendo algunas habilidades de los baluartes para poder hacer que me aguante más la marcha y no tener que estar perdiendo
mucho AP, tiempo y demás en volver a recargar. Y bueno, otra de las cosas que quería hacer yo, o que voy a intentar hacer este primer día, si no me da tiempo hoy, lo intentaré terminar mañana, es conseguir los cofres de las cuevas. Tengo muchos, lo sé. Debería limpiar un poquito todo esto, pero bueno, me gusta acumular cosas. Estos tesoros de los cofres de las cuevas, y lo mismo ocurre con las aldeas, ahora que ya no hay niebla en el Reino Perdido, porque sí, ya la han quitado y no hay más niebla, yo he estado mirando, ninguno de los buscadores aquí como tal, tanto si vamos a Alianza, si nos vamos a Coalición, Baluartes, que antes salía en esta pestaña de por aquí, en la de Baluartes podíamos ver todo lo que eran las cuevas y las aldeas, ahora mismo no sale. En recursos únicamente nos habla de nodos de recursos por parte de nuestra alianza, con lo cual esto no es útil tampoco. Aquí en lo que serían marcadores tampoco tiene sentido que salga nada, y en Bastión Bárbaro, que también podría salir, no sale nada. Entonces es bastante complicado encontrar ahora mismo los cofres de las aldeas y los cofres de las cuevas y encontrar las aldeas. Las aldeas solo, pues por si queréis conseguir los mapas y tener unos aceleradores extra, si no, no es muy importante, pero las cuevas sí que nos van a dar un número bastante importante de gemas y sobre todo de cristales que al inicio nos va a permitir avanzar un poquito más rápido. Yo lo que estoy haciendo para organizarme y conseguir pues la mayor parte de cofres posible de estos, lo que he hecho ha sido venirme a este extremo de por aquí. Lo podéis hacer exactamente en cualquier lado, pero bueno, yo quiero dejar los últimos que estarían más cerca, dejarlos para el final, porque bueno, es más rápido ir mandando allí y me va a costar menos. Y estos que voy a estar haciendo más cosas y se me pueden estar devolviendo las machas de los exploradores, pues he querido empezar por los que están más lejos. Lo que he hecho ha sido venirme aquí a la esquina superior, como digo, iros a un límite del mapa, y le he puesto de manera que no que esté así tan cerca, sino que pues lo he puesto al límite de lo que sería el máximo zoom que podemos hacer viendo las cuevas y las aldeas de forma fácil para clicar y no estar moviendo el ángulo de la cámara. Entonces yo, una vez puestos en este punto, me he ido más que se vea pues el borde, ¿vale? Porque por este lado pueden salir las cuevas, y he empezado a bajar con las flechas del teclado, ¿vale? Si lo hacéis en el móvil, quizás se os mueve un poquito más la cámara y demás, tener cuidado para que vayáis siguiendo un orden y así pues poder lo que sería llevar un orden a la hora de explorar. He ido buscando todas las cuevas misteriosas que he podido según me las he ido encontrando. Aquí en el borde he encontrado muchas, casi más que lo que sería el inicio, y también he podido así ir reclamando las aldeas. Si lo que hago es mandar los 3 exploradores que vayan a explorar cuevas, y después, por ejemplo, pon que termino aquí, cojo, me pongo un marcador y ya sé que voy a ir desde aquí hacia abajo. Si no voy a ir hacia abajo y lo que tengo que hacer es pues que ya he llegado aquí al borde del mapa, vale, aquí al final, y ya empiezo a subir y por lo que sea ya he encontrado los 3, estoy por aquí ya subiendo y me he encontrado lo que serían los 3 exploradores, hago lo mismo, pongo un marcador, por ejemplo en esta beta, y aquí al final en vez de poner esto pongo subir y ya sé que tengo que ir hacia arriba y no tengo que estar pensando en si tengo que ir hacia arriba, si tengo que ir hacia abajo y demás. Entonces esos son los pequeños truquillos que voy a hacer yo para tratar de buscar las cuevas ahora que ya no hay niebla, y pues tener ese extra de cristales que al ser free to play los primeros días nos va a ayudar muchísimo. El primer día, el segundo día yo creo que ya tendré todo esto completado, porque si vamos así haciendo zoom moviéndonos así se mueve bastante rápido y pues podemos avanzar bastante bien. Yo, como digo, he ido guardándolos aquí en especial, por eso es que tengo fuertes bárbaros, cueva y demás, porque le he ido guardando en función de dónde me iba quedando. Ahora mismo me quedé aquí ayer y tendría que pasar y ya ir tirando por aquí hacia abajo. Intentaré hacerlo esta tarde a ver qué tal puedo ir avanzando, si no mañana, o quizás intentaré a ver si puedo sacar algún directo. No lo sé, porque espero que se hayan solucionado todos los problemas y demás que estoy teniendo. Si no, pues tendré que tirar con vídeos y demás. Ya creo que podré irlo sacando. Intentaré pues hacer la mayor cantidad de directos que pueda este KVK. Si es que me pilla bien de tiempo, porque bueno, tengo que estudiar bastante estos días, porque ya se me vienen las fechas de examen pronto. Así que bueno, es un examen bastante duro, así que
Ya intentaré ir sacando vídeos según pueda del KVK o lo que sea respecto a los directos. Creo que ya no me quedan más consejos que daros, simplemente subiros sí o sí la mina a nivel 5, como ya os he dicho, la tecnología en el orden que ya os he dicho, priorizando pues que llegáis a tener tratados 1 y lo que sería intercambio cultural también al 1, sobre todo los primeros días, y que lleguéis muchísimos barbados en área, priorizando un poquito la tecnología de saqueo sobre todo, pues para que os ayude bastante, sobre todo al inicio. En cuanto a los bastiones, no hay mucho que hablar de las misiones. Creo que es bastante sencillo saber cuáles son las que tenemos que subir o las que tenemos que ir haciendo. Bárbaros está muy bien, es una de las que viene que se hace bastante fácil. Luego también estaría la de los fuertes, está muy bien porque aquí nos van a dar un silbato, que si no me equivoco en el de por aquí, tengo una misión que aparece en los silbatos, para los que no sepáis qué son. Esto nos va a ir dando pues cristales, me parece que ahora son 45.000 lo que da. Antes se podía cambiar por la tecnología y irlo subiendo, ahora nos dan 45. Entonces, sobre todo al inicio es importante también que estos silbatos les vayáis gastando, porque os va a permitir avanzar más rápido también en la tecnología y se va a agradecer pues que cada cristal extra que podamos sumar como free to play se va a agradecer bastante. Estos más que nada son consejos para un free to play, que bueno, al fin y al cabo es lo que cómo voy a subir yo la tecnología, no voy a gastar absolutamente nada. Si no, pues si os vais a comprar lo de la mina, hacerlo el primer día, pues que también os va a ayudar muchísimo. Y esto hace, quieras que no, bastante diferencia respecto a un free to play, este suministro de temporada que se puede obtener aquí. Y el 50% de explotación de mina hace mucho. También otro que puede ser interesante, no sé exactamente, es depósito de suministro, sí. Salía por aquí antes uno de cristales. No sé exactamente qué día sale, no tengo ni idea porque no lo he comprado nunca. Pero bueno, no sé si viene con este, sí, suministro diario, aunque igual luego cuando lo compras salga en el otro lado, no lo sé. No lo he comprado nunca, como digo, así que bueno. Si lo vais a comprar ese, comprarlo el primer día y creo que queda poca cosa más. Bueno, también podríamos hacer un poquito respecto al cañón perdido. Aquí hay mucha gente que dice que ataquéis en el primer momento en el que ingresáis al KVK. A mí no me gusta y si estamos en semillas altas tampoco. Me esperaría más que nada a darle un plazo de unos 10 minutos, porque la gente se pone a atacar aquí al primer momento en el que sube, y claro, si subes, te metes pues por aquí, te van a empezar a atacar todos, te van a mandar para abajo y vas a tener que volver a gastar los intentos. Entonces, mínimo esperar 5 o 10 minutos para meteros aquí en el cañón del ocaso, en cañón perdido del KVK, y de mientras ir subiendo la cueva y, perdón, la mina y buscar si eso las cuevas hasta que pasen esos 10 minutos para que no se estén atacando tanto al inicio, porque si no os van a bajar muy rápido de estos primeros puestos. Así que bueno, creo que básicamente eso. También en la tienda, como normalmente os van a sobrar monedas, comprar sí o sí los cristales emblemáticos de primeras, y ahora que ya han metido pues lo que sería estos nuevos niveles del cristal emblemático, sí, pues podríamos comprar la noche eterna si tenéis esto hecho en infantería. Va a ser bastante útil, yo sí que lo voy a pillar porque tengo bastantes noches eternas y bueno, sí que me gustaría llevar una al nivel 5 y al menos refinar ahora que ya está claro cómo funciona todo esto. Las botas, no sé, creo que sí que las compraré porque me van a sobrar y básicamente por aquí no hay nada que sea demasiado útil. Si os sobran las monedas, comprar los cofres de materiales, empezar por los azules y los verdes, que tienen mejor valor que estos grises, que son un pelín más caros. Y nada, luego ya también podéis comprar la de San Pedro si queréis mejorar los recolectores. Y por lo demás, nada aquí es importante. Esto sería bastante barato si es que os falta algún accesorio. La velocidad de marcha que nos va a dar un 5% está bastante bien si tenéis alguna marcha que son bastante lentas. Pero por lo demás, creo que no hay mucho más que decir. Y luego en lo que sería la tienda del KVK, hay también, pues normalmente no creo que nadie gaste tanto esto porque lo suelen gastar al final del KVK. Yo lo guardo, entonces ahora mismo me compraré las piedras de transmutación para así poderlas usar pues para este KVK ya que estamos, y luego también los materiales y las esculturas poderles gastar antes de la Primera Guerra, que es a lo que me estoy esperando. No creo que gasten las monedas en subir ningún tema de ciudad de estos, porque creo que no merecen demasiado la pena. Así que bueno, voy a dejarlo ya por aquí, creo que está todo dicho. También podéis comprar estos planos si os sirven porque necesitéis mejorarlos o craftearlos para las nuevas marchas.
Creo que ya son estos los consejos de qué hacer el primer día respecto a los cristales, la tecnología, los bárbaros, las marchas y demás. Yo, como ya os he dicho, empezaré con 2 marchas a hacer AOE y luego ya, en función de que vaya mejorando un poquito, pasaré a hacer 3 y me quedaré en 3. No creo que haga 5 porque me parece que es demasiado, a no ser que haga pues cristales express 4 horas o una cosa así y que diga me meto a tope con estas 5 marchas y me pongo quizás hasta una expansión de 25 para ir un poquito más rápido, sobre todo los primeros días, pero no creo que lo haga por cuestiones de tiempo y por lo demás voy a estar recolectando gemas. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os sirvan estos consejos. Ya os traeré, como os he dicho, os traeré una guía de la tecnología de KVK más explicada en estos próximos días, de cómo la voy a subir yo, en función cómo la voy a ir cambiando, y también, como me habéis pedido mucho, es que vaya trayendo una actualización de cómo va mi tecnología siendo 100% free to play, sin gastar en nada, antes de cada una de las guerras que vamos a ir teniendo este KVK. Así que nada, esto creo que es todo lo que os podía contar. Si me he dejado algo, podéis dejármelo en los comentarios y lo vemos entre todos. Así que nada, creo que esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo.